El aire se sentía denso con el hedor a sal, sudor y cordita, una manta asfixiante sobre un infierno insular. Cada metro de esta selva implacable era un campo de batalla, cada sombra una potencial tumba. Para las fuerzas estadounidenses era más que solo una lucha por territorio, era un arrastre agotador y sangriento contra un enemigo que se fusionaba con el terreno, solo para reaparecer desde la boca de inexpugnables fortalezas. Estos no eran meros pozos de zorro, eran búnkeres profundamente atrincherados, meticulosamente camuflados, dientes de concreto mordiendo el alma misma del paisaje, escupiendo fuego y muerte con una precisión escalofriante. Eran un obstáculo inamovible, una aterradora paradoja de poder invisible. Imaginen el calor sofocante, la humedad implacable, el zumbido constante de insectos mezclándose con el terrible chasquido del fuego de francotirador y el rugido atronador de la artillería que parecía no lograr nada. Los días se convirtieron en semanas, cada uno trayendo nuevas oleadas de bajas, cada asalto recibido con la misma resistencia inquebrantable. La frustración se pudría como una herida no tratada entre los soldados, una desesperación corrosiva que comenzó a carcomer incluso la determinación más curtida. Esta isla, un punto aparentemente insignificante en el vasto Pacífico, poseía un inmenso valor estratégico, un trampolín vital en la marcha incesante hacia la victoria. Pero su liberación dependía de neutralizar esos búnkeres infernales, y con cada intento fallido, el costo en vidas americanas subía, un sombrío recuento que atormentaba a cada comandante y a cada soldado. El teatro específico de esta desesperada lucha era un lugar donde la naturaleza misma conspiraba contra los invasores. Formaciones irregulares de coral, densos pantanos de manglar y un dosel de selva asfixiante hacían de cada avance una pesadilla. Pero fue el dominio de la ingeniería defensiva del enemigo lo que realmente hizo que la situación fuera terrible. Habían convertido la isla en una fortaleza, un laberinto de fortines interconectados, cada búnker un mini castillo diseñado para resistir los ataques más brutales. Estas no eran construcciones apresuradas, eran el producto de años de planificación meticulosa, excavadas profundamente en la roca, reforzadas con acero y concreto, sus ranuras de disparo apenas visibles entre el follaje. Desde estos bastiones ocultos, ametralladoras barrían las playas y senderos de la selva, morteros arrojaban devastación y francotiradores derribaban objetivos con escalofriante eficiencia. Las tácticas convencionales, la columna vertebral misma de la guerra aliada, estaban demostrando ser total y trágicamente ineficaces. Los bombardeos masivos de artillería, diseñados para ablandar las defensas, solo astillaban el concreto, a menudo fallando en romper las estructuras reforzadas. Los asaltos frontales, valientes pero suicidas, eran recibidos con cortinas de fuego que destrozaban pelotones de avance, convirtiendo héroes en estadísticas en minutos. Los lanzallamas, armas aterradoras en espacios confinados, tenían su alcance limitado, su aliento llameante, incapaz de penetrar los profundos y sinuosos pasajes de los búnkeres. El enemigo había diseñado sus defensas para absorber todo lo que se les arrojaba, para convertir la propia fuerza del ataque aliado en una picadora de carne. El progreso se medía en pulgadas, no en millas, y cada pulgada se pagaba con sangre, sudor y desesperación estadounidenses. El estancamiento era absoluto, las pérdidas insostenibles, y una pregunta escalofriante comenzó a resonar en las filas. ¿Cómo se derrota a un enemigo que ni siquiera puedes tocar? La respuesta, resultó, no vendría de los generales, ni de los veteranos experimentados que habían luchado en el norte de África y Europa. Emergería silenciosamente de las filas de los ignorados, de un joven cuya vida civil lo había entrenado para algo muy distante del brutal cálculo de la guerra. El soldado Elias Thorne no era un guerrero al estilo de los rudos geais que mascaban tabaco y maldecían como marineros. Era una figura tranquila, casi sin pretensiones, apenas saliendo de la adolescencia, con ojos que parecían absorber más de lo que revelaban. Antes de que la guerra lo arrastrara a su torbellino, Thorne había sido asistente de cartógrafo, mapeando meticulosamente los vastos e intrincados sistemas ferroviarios del medio oeste americano.
Sus días los pasaba inclinado sobre planos, analizando detalles minúsculos, entendiendo cómo la presión y la fuerza viajaban a través de estructuras complejas e interconectadas. Este antecedente, aparentemente irrelevante para el infierno del combate en la isla, le había inculcado una forma única de ver el mundo, no solo la superficie, sino los mecanismos subyacentes, las vulnerabilidades ocultas. No era el tipo de soldado que gritaba órdenes o lideraba asaltos. A menudo encontrado dibujando en una libreta gastada durante las pausas en el combate o mirando en silencio los patrones del fuego enemigo, Thorn era confundido con frecuencia con un soñador, un hombre cuya mente estaba en otra parte. Sus camaradas, endurecidos por semanas de lucha implacable, lo veían como una excentricidad, una sombra silenciosa moviéndose a través del caos. El comando, si es que lo notaban, probablemente lo archivaba como solo otro número, otro engranaje en la vasta y demoledora máquina de la infantería. Sus ideas nunca eran solicitadas, sus opiniones rara vez buscadas. Era un soldado, después de todo, y en la rígida jerarquía de los militares, los soldados seguían órdenes, no ofrecían ideas revolucionarias. Pero mientras otros veían concreto impenetrable y acero interminable, Thorn veía otra cosa. Veía los búnkeres enemigos no como fortalezas monolíticas, sino como sistemas, estructuras con entradas y salidas, tensiones y debilidades. Observó la manera en que los ingenieros japoneses construían sus troneras, los pozos de ventilación, la intrincada red de túneles que los conectaba, y en esas observaciones una semilla de una idea comenzó a brotar, una idea tan radical, tan absolutamente no convencional, que expresarla invitaría al ridículo, quizás incluso a una acción disciplinaria. El concepto era simple, pero completamente insano para cualquiera inmerso en la doctrina militar. Thorn propuso usar un equipo común, diseñado para un propósito muy específico, de una manera que desafiaba toda lógica. Miró la granada de fragmentación estándar, un arma diseñada para liberar una explosión de metralla, y vio no su fuerza explosiva, sino su potencial de conmoción cuando estaba contenida. Su idea era esta. En lugar de arrojar una granada de fragmentación dentro de un búnker, donde su metralla sería absorbida por las paredes gruesas o solo heriría a unos pocos defensores, ¿qué pasaría si colocaba un tipo diferente de granada, una diseñada específicamente para demolición, pero usada de una manera que amplificara su onda de presión directamente en un pozo de ventilación o tronera de un búnker? La granada equivocada, como llegaría a ser conocida, no estaba equivocada porque estuviera defectuosa, sino porque su aplicación propuesta estaba tan fuera del manual aceptado. Él no estaba sugiriendo una explosión directa, sino un choque de presión interna, controlado. Primero abordó tímidamente el concepto con el sargento de su escuadrón, un veterano canoso llamado Miller, durante un breve descanso después de un asalto particularmente brutal. Thorn, usualmente reservado, habló con una intensidad inusual, sus ojos encendidos por la convicción. «Sargento», comenzó, «estos búnkeres están construidos para resistir metralla, impactos directos, pero ¿y si estamos pensando en todo mal? ¿Y si no se trata de penetración, sino de presión?» Miller, limpiándose el sudor y la suciedad de la frente, gruñó. «¿De qué diablos estás hablando, Thorn? Presión. Necesitamos volarlos, no darles un masaje». Thorn persistió, explicando cómo la fuerza de conmoción de una carga de demolición, colocada correctamente, no una granada de fragmentación, podría explotar la estructura interna, creando una onda de choque que incapacitaría a los ocupantes sin necesariamente colapsar el búnker en sí. Argumentó que los espacios confinados de los pozos de ventilación y las troneras actuarían como un cañón, canalizando la onda expansiva directamente al interior del búnker, desorientando, ensordeciendo e incluso matando a los defensores a través de pura sobrepresión. El sargento Miller lo miró fijamente y luego soltó una risa corta e incrédula. ¿Quieres meter una carga de demolición en una glorificada abertura de aire? Soldado, ¿estás loco? Eso es un desperdicio de buena munición y probablemente hará que tu propia cabeza vuele por tu causa. Las usamos para paredes de concreto, no para algún truco de tiro sofisticado.
Despidió a Thorn con un gesto de la mano, volviendo a revisar su rifle. La idea era absurda, un susurro de locura en los oídos de hombres que lidiaban con la fuerza bruta y las tácticas establecidas. Thorn, imperturbable, lo intentó de nuevo, esta vez con un joven teniente recién salido del entrenamiento de oficiales y ansioso por demostrar su valía. El teniente Davis escuchó con una sonrisa condescendiente. «Soldado, aprecio su creatividad», dijo apenas disimulando su desdén, «pero tenemos protocolos establecidos para la neutralización de búnkeres, artillería, lanzallamas, cargas de mochila. Su pequeña teoría de la onda de presión suena a algo sacado de una historieta de ciencia ficción, no de un manual de combate. Quédese con su rifle, soldado». El teniente incluso se aseguró de mencionar el sueño de Thorn al capitán Miller más tarde, solidificando la reputación del soldado como un hombre bien intencionado, pero completamente impráctico. Los rechazos dolieron, pero la convicción de Thorn solo se profundizó. Él sabía lo que había observado. Había visto la manera en que los japoneses habían diseñado sus fortines, los sellos casi herméticos de sus troneras cuando estaban cerradas, la naturaleza estrecha y sinuosa de sus sistemas de ventilación. Estaba convencido de que el enemigo, en su meticuloso diseño para la defensa externa, había creado inadvertidamente una vulnerabilidad interna crítica. La propia fuerza de sus búnkeres, su capacidad para contener y canalizar el aire, podría volverse en su contra. Pero ¿cómo convencer a oficiales curtidos en batalla, que habían visto a incontables hombres morir siguiendo procedimientos del libro de texto, de que apostaran por una teoría propuesta por un tranquilo asistente de cartógrafo? La cadena de mando era una barrera formidable, construida sobre la experiencia, la confianza y las dolorosas lecciones de fallos pasados. La innovación, especialmente desde abajo hacia arriba, a menudo era vista como una distracción peligrosa, un lujo que no se podían permitir cuando había vidas en juego. Su persistencia, sin embargo, estaba comenzando a hacer que lo notaran, aunque no de buena manera. Thorn se encontró cada vez más marginado, asignado a las tareas más ingratas: cavar letrinas, transportar suministros o pulir interminablemente equipos que estarían cubiertos de barro nuevamente en pocas horas. Era una manera sutil pero efectiva de desalentar sus distracciones. Los oficiales visiblemente se tensaban cuando se acercaba, sus ojos vidriosos mientras intentaba articular sus teorías. «Soldado, tenemos una guerra que ganar, no un experimento científico que llevar a cabo», había replicado el capitán Miller una tarde, cortando a Thorn a mitad de la frase, su voz marcada por el cansancio del mando. «Solo concéntrate en mantener tu rifle limpio y tu cabeza baja». Los obstáculos burocráticos eran igualmente infranqueables. Cualquier desviación de la doctrina establecida requería múltiples capas de aprobación, resmas de papeleo y el respaldo de oficiales de alto rango, hombres que estaban a kilómetros de las líneas del frente, inclinados sobre mapas, sin presenciar la futilidad de sus tácticas actuales de primera mano. Para un soldado raso, un don nadie, siquiera sugerir un cambio tan radical era un insulto a sus estrategias cuidadosamente construidas, un desafío a su autoridad. No había fondos para uso experimental de munición, ni campos de prueba para las ideas salvajes de un soldado. Cada granada, cada kilo de TNT estaba contabilizado, destinado a un propósito específico y aprobado. Thorn era una clavija cuadrada en un agujero redondo, su mente poco convencional, chocando violentamente con la rigidez y la practicidad de vida o muerte de la jerarquía militar. La constante objeción comenzó a minarlo. Solo en su pozo de zorro por la noche, el golpe distante de los morteros siendo una sombría canción de cuna, Thorn luchaba con un enemigo insidioso, la autoconfianza. ¿Era realmente un lunático? ¿Eran sus observaciones nada más que las desesperadas imaginaciones de un recluta novato tratando de dar sentido a la matanza sin sentido? Veía los rostros endurecidos de sus camaradas, su aceptación sombría de la brutal realidad, y se preguntaba si era simplemente demasiado blando, demasiado ingenuo, para entender la verdadera naturaleza de la guerra. La presión para conformarse era inmensa, un peso silencioso instándolo a abandonar su locura y simplemente sobrevivir. Sin embargo, cada vez que veía otro asalto flaquear,
otra oleada de hombres abatidos por armas invisibles de esos búnkeres inflexibles, su convicción se reencendía. Dibujaba diagramas en la tierra con un palo, detallando meticulosamente la estructura interna de los búnkeres japoneses tal como los imaginaba, trazando el camino de una potencial onda de presión, las sutiles vulnerabilidades que creía haber identificado. Su ojo de cartógrafo, entrenado para ver patrones y conexiones que otros pasaban por alto, se negaba a dejar morir la idea. Sabía, con una certeza que trascendía la lógica, que tenía razón. La pregunta no era si su idea funcionaría, sino cómo podría conseguir la oportunidad de probarla. Esa oportunidad llegó, como suele suceder en la guerra, envuelta en el sombrío manto de la desesperación. El avance aliado se había detenido por completo ante una serie de fortines interconectados, apodados los dientes de dragón por los agotados GIs. No eran solo búnkeres, eran un grupo de fortalezas, custodiando el crítico acceso a la pista de aterrizaje central de la isla. Durante 3 días, toda táctica convencional se había lanzado contra ellos. El fuego naval bombardeó las posiciones, los bombardeos aéreos revolvieron la tierra, y múltiples asaltos de infantería fueron repelidos con pérdidas asombrosas. El capitán Miller, su rostro una máscara de agotamiento y desesperación, observó cómo otro pelotón era diezmado, inmovilizado por el fuego implacable de ametralladoras. Su radio crepitaba con demandas cada vez más urgentes del mando del batallón por progreso que no podía ofrecer. Había intentado de todo, había enviado a hombres a la muerte siguiendo todos los procedimientos del libro de texto, y sin embargo, los dientes de dragón resistían. Mientras el sol comenzaba su lento descenso, pintando el cielo en tonos rojo sangre que reflejaban la carnicería del día, Miller examinó a sus hombres restantes. Su mirada se posó en Thorne, quien, en lugar de encogerse, observaba atentamente el humo que se elevaba de un pozo de ventilación de un búnker, un pequeño brillo de conocimiento en sus ojos, un destello de algo, no esperanza, sino desesperación pura y sin adulterar, cruzó el rostro de Miller. Recordó la teoría escandalosa de Thorne, el disparate de la onda de presión. ¿Qué le quedaba por perder? Más hombres, más asaltos inútiles. Thorne. La voz de Miller era ronca, tensa. «Ven aquí». Thorne se puso firme, su corazón palpitando. Era eso. «Está bien, soldado», comenzó Miller con los ojos entrecerrados, desprovistos de calidez. «Tienes tu idea loca sobre estos malditos búnkeres, ¿verdad? La cosa de la presión», gesticuló vagamente hacia los dientes de dragón. «No estoy diciendo que crea una palabra, pero nos hemos quedado sin opciones. Tienes una oportunidad, un búnker. Si te vuelas a ti mismo o desperdicias buena munición, juro por Dios que personalmente haré la corte marcial de tu fantasma. ¿Entendido?» Thorne asintió, una oleada de adrenalina superando su miedo. «Entendido, capitán. Gracias, señor». No perdió un segundo. Rápidamente reunió una carga de demolición especializada, la granada equivocada en cuestión, un bloque cilíndrico de TNT diseñado para romper fortificaciones pesadas, no para ser arrojado. Su mecha fue cuidadosamente modificada para una detonación ligeramente retardada, crucial para su plan. Con un pequeño equipo proporcionando fuego de cobertura, Thorne, moviéndose con una urgencia silenciosa que desmentía su comportamiento habitual, se arrastró hacia el búnker más cercano, su mente de cartógrafo mapeando meticulosamente cada contorno, cada potencial punto de entrada. Localizó un pozo de ventilación estrecho, casi invisible, de apenas un pie de ancho, oscurecido parcialmente por el denso follaje. Era perfecto. Insertó cuidadosamente la carga de demolición, empujándola profundamente en el pozo, asegurándose de que estuviera bien ajustada, casi hermética. Encendió la mecha, una pequeña chispa temblando en el crepúsculo que se acercaba, y se retiró, arrastrándose de vuelta a la relativa seguridad de un cráter poco profundo. Los segundos se estiraron en una eternidad. Sus camaradas observaban sin aliento, algunos meneando la cabeza, convencidos de que este era el fin del soldado Thorne y de su ciencia loca. Entonces llegó un sonido diferente a cualquier otro que hubieran escuchado ese día. No el rugido ensordecedor de una explosión directa, sino un golpe sordo y resonante,
un chasquido de conmoción amortiguado e interno que parecía vibrar a través del suelo mismo. Fue seguido por un silencio extraño, y luego una serie de gritos ahogados desde el interior del búnker, desapareciendo rápidamente en una quietud inquietante. Ni metralla, ni concreto colapsado, solo una quietud profunda y perturbadora. El espacio confinado del pozo de ventilación había actuado como un cañón, canalizando la fuerza de conmoción de la carga de demolición directamente al interior del búnker. Una onda de presión invisible y aplastante había barrido el espacio confinado, reventando tímpanos, desorientando e incapacitando a los defensores sin dejar una sola marca en el exterior del búnker. El capitán Miller, su rostro manchado de suciedad e incredulidad, se asomó a la tronera silenciosa. Dentro le esperaba una escena de caos total. Soldados enemigos aturdidos, sangrando, algunos inconscientes, otros retorciéndose de dolor, sus rifles esparcidos inútilmente. No había fuego ni metralla, ni concreto colapsado, solo la quietud profunda y perturbadora de una posición totalmente inerte. Un asombro silencioso cayó sobre el pequeño grupo de soldados que había presenciado el extraño experimento. No fue la explosión espectacular a la que estaban acostumbrados, pero la escalofriante eficacia de esto los dejó sin palabras. Miller miró a Thorne, no con ira o sospecha, sino con una mirada que lentamente pasó de la conmoción a una percepción naciente. «Hazlo de nuevo, soldado», ordenó, su voz apenas un susurro, espesa con una mezcla de agotamiento y una esperanza naciente y aterradora. En el siguiente. Ahora. Thorne, impulsado por una oleada de reivindicación, se movió con un propósito renovado. Seleccionó otra carga de demolición, sus manos firmes ya no temblando con la duda que lo había atormentado durante semanas. Con el sargento Miller ahora cubriéndolo personalmente, Thorne se arrastró hacia el siguiente búnker en el grupo Dientes de Dragón. Este también tenía un puerto de ventilación astutamente escondido, una abertura pequeña, casi imperceptible, que los ingenieros japoneses habían diseñado para ser su fuerza, no su falla fatal. Insertó la carga, encendió la mecha y se arrastró hacia atrás. Otro golpe sordo y resonante resonó a través de la selva, seguido por el mismo silencio extraño, los mismos gemidos amortiguados. En minutos, el segundo búnker, que había detenido a una compañía entera durante horas, fue neutralizado. Lo imposible había sucedido no solo una vez, sino dos. No fue un golpe de suerte, ni un disparo afortunado. Fue un método repetible y devastadoramente efectivo. La noticia, generalmente lenta y distorsionada por el caos de la batalla, se extendió como un reguero de pólvora a través de las asediadas líneas americanas. «Thorne tiene un truco», susurró un soldado a otro. «Los está dejando sordos por dentro». Lo que comenzó como un último recurso desesperado se convirtió rápidamente en un faro de esperanza. El capitán Miller, abandonando su escepticismo anterior, ordenó que Thorne liderara un pequeño equipo especializado. Armados con sus granadas no convencionales, sistemáticamente comenzaron a limpiar los restantes dientes de dragón. El grupo fortificado, antes una barrera infranqueable, comenzó a desmoronarse con una velocidad que nadie se había atrevido a imaginar. El impacto fue inmediato y profundo. Donde se habían pasado días en asaltos sangrientos e inútiles, el método de Thorne neutralizaba búnkeres en minutos, a veces segundos. Las bajas se desplomaron. El avance, que se había detenido por completo, ganó un impulso aterrador. Otros pelotones, presenciando el éxito sin precedentes, clamaron por la técnica. Oficiales, inicialmente desdeñosos, ahora se acercaban a Thorne con una mezcla de admiración y curiosidad urgente. El tranquilo asistente de cartógrafo, antes objeto de burla, era ahora visto como un genio táctico, sus observaciones demostrando ser más valiosas que una docena de piezas de artillería. La noticia llegó al comando del batallón, luego al cuartel general del regimiento. Al principio hubo escepticismo de los superiores, distantes de la suciedad y la sangre de las líneas del frente. Exigieron pruebas, informes detallados y explicaciones que Thorne, con su comprensión simple e intuitiva, luchaba por articular en jerga militar. Pero la evidencia innegable en el campo de batalla hablaba por sí sola.
el avance repentinamente acelerado, los informes drásticamente reducidos de bajas del sector de Miller y el gran número de búnkeres enemigos siendo tomados con pérdidas mínimas estadounidenses. Comandantes volaron a las líneas del frente no para reprender, sino para presenciar el fenómeno por sí mismos. Vieron a Thorne, usualmente humilde y reservado, demostrando su técnica con silenciosa confianza, explicando la física de la fuerza de conmoción contenida a hombres cuyas vidas dependían de comprenderla. La técnica de la granada equivocada, adoptada inicialmente no oficialmente por pura desesperación, se convirtió rápidamente en una nueva, aunque no convencional, doctrina. Sesiones de entrenamiento fueron organizadas apresuradamente, con el propio Thorne a menudo supervisándolas, enseñando a otros GIs cómo identificar puntos vulnerables, cómo modificar cargas de demolición y cómo ejecutar la colocación precisa necesaria para lograr la onda de choque interna. No se trataba solo de explotar cosas, se trataba de entender la ingeniería del enemigo, de convertir sus fortalezas en debilidades. El método se extendió más allá de la compañía de Miller y luego por toda la campaña de la isla. Los ingenieros comenzaron a estudiar los diseños de búnkeres japoneses con las ideas de Thorne en mente, confirmando su comprensión intuitiva de sus vulnerabilidades estructurales. Lo que antes era un susurro de locura, ahora se gritaba en toda la isla como la clave para la victoria. El soldado, antes un paria, se había convertido en un héroe anónimo, su ingenio reconocido no con medallas o ascensos, sino con la gratitud silenciosa de cada soldado cuya vida fue salvada por su pensamiento no ortodoxo. La importancia estratégica de la isla, antes medida en el sombrío recuento de vidas americanas, estaba ahora siendo asegurada con una velocidad y eficiencia sin precedentes. Todo gracias a un joven que se atrevió a mirar más allá del manual. Este audaz cambio de perspectiva, nacido de un asistente de cartógrafo, no solo liberó una isla, sutilmente remodeló el pensamiento táctico en todo el teatro del Pacífico. Aunque no siempre codificado formalmente, el método de Thorne de explotación de la presión interna del búnker se convirtió en un manual tranquilo y no oficial para los GIs que enfrentaban defensas similares, aparentemente impenetrables. Fue un testimonio del ingenio americano, una clara demostración de que, a veces, las soluciones más efectivas no provienen de la sala de guerra de un general, sino de la mente aguda y observadora de un soldado en la línea del frente, dispuesto a desafiar el status quo. La rápida neutralización de fortines enemigos, antes pensada para requerir semanas de sangriento desgaste, ahora ocurría en meras horas, salvando innumerables vidas americanas y acelerando el agotador ritmo de la campaña de Salto de Isla. El soldado Elias Thorne, el hombre tranquilo cuya granada equivocada abrió 23 búnkeres antes del anochecer, encarnó una profunda lección para todos nosotros. Su historia es un poderoso recordatorio de que la sabiduría convencional, aunque a menudo segura, no siempre es correcta. La verdadera innovación a menudo surge de los márgenes, de aquellos que ven los problemas no como paredes infranqueables, sino como sistemas complejos con vulnerabilidades ocultas. Subraya el increíble poder de la observación, de mirar más allá de lo obvio y cuestionar suposiciones profundamente arraigadas. En un mundo que a menudo recompensa la conformidad, la experiencia de Thorne aboga por el excéntrico, el pensador silencioso, el individuo cuya perspectiva única puede desbloquear soluciones que nadie más siquiera consideró. El genio, como esta historia demuestra enfáticamente, no es exclusivo de los condecorados o los de alto rango. Puede emerger de los lugares más inesperados, en las circunstancias más terribles, de las manos de un soldado común. Después de la guerra, Elias Thorne, fiel a su naturaleza, no buscó fama ni elogios. No hubo desfiles con lluvia de confeti o acuerdos cinematográficos de Hollywood. Regresó en silencio a la vida civil, probablemente retomando su trabajo mapeando meticulosamente líneas ferroviarias, su ojo atento, una vez más enfocado en los intrincados detalles de la infraestructura, en lugar de la mecánica brutal de la guerra. Era un hombre que, a pesar de su impacto monumental, prefería el anonimato de una vida bien vivida, su heroísmo grabado no en estatuas de bronce,
sino en la memoria de los soldados cuyas vidas salvó. Su historia se erige como un faro, recordándonos que, a veces, la elección equivocada, cuando está guiada por una percepción genuina y una convicción inquebrantable, es precisamente lo que se necesita para cambiar el rumbo, para lograr la victoria contra adversidades abrumadoras. Es un poderoso testimonio del espíritu individual, una narrativa que resuena a través de la historia. Nunca subestimes el poder de una idea, por muy poco convencional que sea, especialmente cuando proviene de la voz más tranquila en la sala. ¡Qué historia tan increíble de ingenio bajo presión! ¿Qué piensas sobre el enfoque no convencional del soldado Thorne? Déjanos saber tus pensamientos en los comentarios a continuación. Si esta historia de heroísmo inesperado resonó contigo, por favor, haz clic en el botón de me gusta, compártela con un amigo y no olvides suscribirte para más historias no contadas de la historia que desafían nuestras percepciones y celebran el espíritu humano.